Bienvenidos a un nuevo podcast de Panchonomist. Hay quienes, más que emigrar, huyen. Oscar Martínez. Bienvenidos a un nuevo podcast del Panchonomist, el Club de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Nosotros somos Judith Brito, Javier Toapanta y Mario Ávila, y el día de hoy nos sentimos honrados con la presencia de nuestro invitado especial, Sergio Parra Celi, profesor del School of Economics de la USFQ y doctor en Economía de la Maastricht University. En esta ocasión abordaremos una temática de gran interés y relevancia, en especial para los adultos jóvenes que se encuentran durante su formación profesional o la han terminado recientemente: la fuga de talentos, también conocida como brain drain. Haremos un enfoque en nuestra región, América Latina. Muchas gracias, Judy, por esta introducción. Entonces, bueno, veamos un poco qué es lo que está pasando aquí. Entonces, ¿qué es la fuga de talentos? Según el Harvard Business Review, cuando un médico, científico, ingeniero o cualquier profesional deja su país de nacimiento en búsqueda de oportunidades en el extranjero, en la economía del país de origen se crea un arrastre fiscal y se produce una dilación en el crecimiento. Este fenómeno es popularmente conocido como brain drain o fuga de talentos. Cada día aumenta el número de jóvenes latinoamericanos que aspiran a estudiar en el exterior y eventualmente conseguir un empleo en el país de sus estudios, incluyo. Esto ha generado una situación de fuga de capital, que es vital para el desarrollo de la región. Entonces, tenemos ciertas dudas. ¿Está Latinoamérica perdiendo con todo este talento que está saliendo? Esa es la duda que muchos estudiantes y gobernantes tienen. ¿Qué tan relevante es esta idea tradicional de aportar a la patria si vivimos en un mundo globalizado? ¿Y cuáles son estas consecuencias económicas que podría tener un país cuando pierde capital humano? Entonces, esas son algunas de las preguntas que vamos a responder el día de hoy. Entonces, Sergio, te queríamos preguntar así, comenzando de una manera general, ¿qué es lo que opinas de este fenómeno del brain drain de manera general? Ok, primero que todo les envío un saludo a todos ustedes y a nuestros oyentes. Bueno, en realidad este fenómeno del brain drain o la fuga de capital humano es un tema muy complejo por cuanto estamos analizando no solamente la naturaleza de dicha fuga de talento, sino si esta se da de manera permanente o transitoria. Entonces, es en un mundo globalizado, como tú mencionas, una de las bondades de este mundo globalizado es justamente esa, que es posible eh, realizar un intercambio de capital humano, de movilidad de talento, y de la misma manera, digamos, beneficiarse de dicho intercambio de capital humano, de dicha acumulación de conocimiento, ya sea que ésta se dé en el país de origen o se dé en el país de destino. Digamos que el problema o el aspecto que comúnmente se conoce como el aspecto negativo del brain drain es cuando esta fuga de talento humano se da de forma permanente y persistente. Entonces, la pregunta más bien es, bueno, ¿qué hacen o qué pueden hacer los gobiernos? O si los gobiernos deben intervenir, porque hay digamos, hay varias recetas que buscan paliar o combatir dicha enfermedad, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, la pregunta es, bueno, ¿qué se debe hacer o si se debe hacer algo para reducir los incentivos de este brain drain, digamos, de esta fuga masiva de capital humano, que entre otras cosas es un caso muy específico de migración, ¿no? Entonces, cuando uno habla de fuga de capital humano, cuando uno habla de brain drain, lo que implícitamente uno está asumiendo es que capital humano altamente calificado del país de origen deja su país de origen para buscar mercados laborales o mercados académicos o mercados de tecnología por fuera. Y otra cosa que está implícita en ese concepto es que, otro aspecto que está implícito es que sale más gente de la que entra. Porque en última, si hay un intercambio saludable de capital humano, de personas, de hecho eso es bastante favorable, ¿no? Porque cada país aprende del otro y en últimas lo que va a ocurrir es una transmisión de know-how, una consolidación de curvas de aprendizaje, y en últimas eso puede generar unas dinámicas de crecimiento
crecimiento e innovación interesantes, ¿no? Entonces uno podría pensar, por ejemplo, el ejemplo de Corea del Sur en los años 50, 60, donde los gobiernos hicieron una intervención masiva en educación, pero sobre todo buscando enviar a sus ingenieros, enviar a sus científicos fuera del país. Muchos de ellos se educaron en Estados Unidos y aprendieron no solamente a innovar, sino también a copiar los buenos procesos de la industria americana para implementarlos en sus países de origen. Ahora, este proceso no fue permanente, pero sí tuvo una duración significativa. Estamos hablando de un proceso que desde su implementación hasta su consolidación fue más o menos 30 años, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de brain drain es el que podría motivar estas dinámicas de crecimiento y desarrollo y sobre todo procesos de innovación en el país de origen? No sé ustedes qué piensan al respecto o qué han escuchado. Bueno, Sergio, lo que más que nada pensando en todo lo que son nuestros compañeros, nosotros mismos, pensamos que los incentivos para regresar son pocos y creo que eso es el core del asunto aquí en Latinoamérica. Nosotros como estudiantes latinoamericanos, ¿por qué regresar? A diferencia de todos los estudiantes en Asia, en China, Corea, que pudieran regresar a sus países, pero ¿qué nos queda a nosotros aquí en este país o en esta región? Claro. Bueno, en realidad uno podría pensar que hay algunas medidas que se pueden implementar para, porque fíjense el punto no es frenar el brain drain, digamos, si es necesario invertir en capital humano específico en otro país, eso es un proceso que debe ser fomentado y esos incentivos no deben debilitarse. La pregunta más bien es, ¿cómo atraemos capital humano altamente calificado de forma permanente? Porque en últimas, ya lo decía Milton Friedman, la gente vota con los pies, ¿verdad? Entonces uno va hacia donde uno cree que va a estar mejor, ¿no? Entonces, él lo decía en el contexto de esta migración cubana que hubo a mitad de los 80, y él decía, simplemente observen los flujos migratorios, hay más gente de Cuba que viene a Miami que al revés. Entonces la gente vota con los pies. Entonces la pregunta es, ¿cómo diseñamos incentivos para que la gente vote en regresar al país de origen, en insertarse en el mercado laboral, en crear empresas, en crear procesos de innovación que consoliden estos procesos de desarrollo en el largo plazo? Bueno, hay algunas intervenciones que se dan, digamos, son intervenciones muy, a ver, yo no diría populares, sino yo diría que son fáciles de implementar. Por ejemplo, programas de becas con corresponsabilidad. Entonces, básicamente, los gobiernos financian esta acumulación de capital humano general y específica en algunas ramas del conocimiento que son estratégicas para el país de origen. El Estado puede incurrir con algunos de esos gastos, tal vez mediante una combinación entre beca y crédito. Obviamente esos créditos son a unas tasas mucho más favorables que las del mercado financiero. Y una vez esta persona finaliza sus estudios, debe volver al país a insertarse en el mercado laboral y pagar con tiempo dicha inversión que hizo el gobierno de origen. Ahora, esto funciona siempre y cuando pues ustedes estén retornando a un país con oportunidades laborales, con un mercado dinámico en cuanto a esta inserción de capital humano y sobre todo que este sea un proceso constante, es decir, hay gente que se va, hay gente que llega y así sucesivamente. Eso podría ser una medida. Ahora, ¿cuál es el problema de esa medida? Bueno, que no depende de las condiciones de mercado. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, de nada nos sirve implementar un programa de becas para formar ingenieros si los ingenieros llegan nuevos, recién desempacados del horno, a quedarse en la casa mirando al techo, ¿no? Me pareció súper interesante esto que dijiste, que somos ingenieros, que nos podemos quedar mirando al techo.
Y creo que ese es el problema que muchas veces, por ejemplo, un PhD en Ecuador se le considera una persona sobrecalificada para el trabajo que hay aquí y también que no tenemos como las condiciones laborales, o sea, competimos con condiciones laborales mucho mejores en otros países. Por ejemplo, aquí no se favorece al trabajo parcial, al trabajo por horas o a medio tiempo, sino que cuando una persona trabaja a medio tiempo se le reduce el salario significativamente, mientras que en otros países sigues ganando bien y te siguen dando oportunidades para que sigas aprendiendo. Entonces, la pregunta para ti sería como, ¿es posible competir con estas grandes potencias que se pueden dar, entre comillas, el lujo de, de tener a sus empleados también estudiando y cosas así? A ver, yo creo que sí, pero todo depende de qué medidas nuevamente se implementan para nuevamente incentivar el retorno de capital humano fugado. Entonces, yo ya he mencionado este programa de becas, pero había dicho que si bien la intención es favorable, es un programa que podría ser insuficiente y poco sostenible en el largo plazo si, por ejemplo, el país de origen se encuentra en una dinámica de desempleo o de falla en la creación de empresas o de costos de transacción muy altos en la creación y consolidación de pequeñas empresas o con un régimen laboral bastante inflexible, bastante complicado, que nos haría menos competitivos con respecto al resto de países, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y cómo hacemos entonces para mejorar esta situación? Bueno, justamente, tal vez una de las medidas más populares que uno podría pensar en cuanto a qué hacer para consolidar, digamos, esta atracción de capital humano es justamente consolidar procesos de inversión. Y para consolidar procesos de inversión y creación de empresa, deben haber una serie de reformas del sistema económico que son necesarias. Es decir, tenemos que implementar eh, medidas de política que fomenten la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona del extranjero quiere invertir en el Ecuador y quiere hacer empresa, esta persona debe tener todas las garantías y todas las condiciones de entrar y salir del país cuando quiera, por ejemplo. Esto quiere decir que, por ejemplo, ese famoso impuesto de 5% al capital no debería existir. Debería haber libre movilidad de capitales. Entonces hay argumentos que dicen, bueno, pero mire, nosotros estamos con este impuesto porque no queremos quedarnos sin dólares en una economía globalizada. Pero uno puede atacar ese argumento simplemente mostrando ejemplos de otras economías latinoamericanas y del mundo que están dolarizadas y que no se han quedado sin dólares. Justamente por eso, porque debemos convertirnos en un país que atraiga más dólares. ¿Y cómo se hace eso? Pues garantizando unas reglas de juego en cuanto a inversión extranjera directa muy claras, unas condiciones en las cuales se genere esta dinámica de creación de empleo, de creación de puestos de trabajo, de creación de empresas y sobre todo de la creación de nuevos servicios y nuevos productos que a su vez van a generar este proceso de externalidades positivas a todo el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, paradójicamente yo diría que justamente lo que no se debería atacar es una política educativa en promoción de capital humano en el extranjero, sino más bien consolidemos unas medidas de política macroeconómicas, por decirlo así, que ellas por sí mismas generan las condiciones para que el capital humano altamente calificado, sea doméstico o foráneo, esté interesado en venir a trabajar aquí, ¿no? En venir a trabajar al país. Y, digamos, desde el punto de vista de la teoría económica, uno podría pensar en un pequeño modelito muy chiquito, donde tú tienes el país de origen y el país de destino. Y asumiendo que ambos países tienen la misma estructura económica, la misma diversificación industrial, con cero restricciones a la movilidad y con cero restricciones al mercado, al intercambio de bienes y al movimiento de capitales, lo que ocurriría es que en algún momento va a haber una migración del país de origen al país de destino, pero en el país de destino los salarios van a bajar. En términos relativos, en el país de origen los salarios van a subir, esas dinámicas de migración se van a
normalizar el equilibrio y tú vas a tener una situación donde, en teoría, y haciendo un ejercicio muy fuerte de abstracción, el salario en ambos países para dichos trabajos va a ser el mismo, ¿no? Eso es lo que ustedes aprenderían si estudian teoría económica de la migración. Entonces, lo que dice la teoría es que hay unos factores que atraen y hay unos factores que repelen, ¿no? Hay unos factores que te sacan del país y hay unos factores que te atraen al país de destino. Entonces, básicamente lo que dicen estos modelos es liberaliza el comercio, que no paguemos aranceles por todos los productos que comerciamos, compramos, vendemos, ¿verdad? Que haya libre movilidad de exportaciones, importaciones, nada de salvaguardas, nada de aranceles, nada de tarifas, que la gente pueda entrar y salir del Ecuador cuando quiera, que haya libre movilidad de capitales. Y un cuarto aspecto que es fundamental es, bueno, que haya una institucionalidad sólida desde el punto de vista legal, jurídico, que proteja los derechos de la propiedad y que tenga muy claras las reglas de juego en cuanto a tributación. Porque otro aspecto que desfavorece esta inversión de capital humano es justamente no tener las reglas de juego claras. Y si uno quiere consolidar procesos de inversión doméstica, de inversión extranjera directa, es absolutamente indispensable garantizar reglas de juego claras en cuanto a cuánto tiempo tú puedes operar sin que te cambien las reglas de juego. Claro. En ese sentido, Sergio, quizás es entonces un proyecto, una inversión, o más bien una propuesta que el país puede apuntarle más bien en el largo plazo, ¿no? Porque todo esto se remite tal vez a configuraciones o reformas estructurales que deben darse en largo plazo, y entonces tal vez la forma en la que debe atacarse es más bien a la inversa, no promoviendo inicialmente con que es capital humano, sino con una transformación institucional que nos permita a la larga evitar cosas que, por ejemplo, ahorita es un poco paradójico el hecho de que tal vez estos países invierten ese capital humano, pero a la larga si deciden quedarse allá, más bien sea un retorno más alto más que para el propio país de la inversión, para el país en que se están quedando. Entonces, por ejemplo, en el sentido de la educación, ¿qué se puede hacer también si es que alguien tiene un potencial prospecto de formación académica y ve que en su país tampoco tiene las posibilidades de emplearse en algo que, como bien dijo Judith, tal vez no le va a generar retornos, incluso al país es que invirtió en esta persona para que se prepare afuera, ¿no? Claro, ahí la pregunta es, ¿cómo Estado debemos intervenir en dichas decisiones individuales de estas personas de emigrar a otro país o no? No, yo creo que nuevamente, como ya ha comenzado la charla, la gente vota con los pies. Entonces, de la misma manera que el gobierno no puede, o al menos no ha fomentado esta consolidación de inversión y capital directo en el Ecuador de tal forma que se genere creación de empleo, que se generen, digamos, nuevos servicios, que a su vez demanden otros servicios, otros productos, etcétera. Tampoco se le puede prohibir a una persona que si no ve las condiciones laborales favorables en el país, pues decida migrar. Ahora, una cosa que es importante es que teniendo en cuenta que el mundo está cada vez más y más globalizado, ya al menos desde el punto de vista de la oferta de empleo, uno ya no debe pensar en términos de un mercado de empleo doméstico. Y tal vez la acumulación de capital humano en otro país es un elemento fundamental para poder derribar esas barreras a la entrada en la participación en estos mercados. Entonces yo sí creo que dentro de las posibilidades de cada quien es absolutamente indispensable salir del país, estudiar o acumular capital humano específico en la rama del conocimiento que les motive más, que les guste más, que sientan en la que son más competitivos, porque en últimas, una vez terminen sus estudios, ya la disyuntiva de si debemos retornar a nuestro país o debemos quedarnos en otro país, la resuelve el mercado. Entonces, para algunos mercados habrá un exceso de oferta, ¿cierto? O sea, y esto motivará que a lo mejor no sea en el país de origen donde tenemos que ofrecer nuestros servicios o nuestro capital humano,
pero debe ser tal vez en un país vecino, culturalmente similar, por ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo. Y algo que se me venía a la mente es este sistema que tiene Europa de los créditos STS y del programa Bolonia, en donde puedes homogenizar em, distintos títulos a nivel de cada país de la Unión Europea. ¿Tú consideras que sería práctico poder realizar esta especie de mercado común de educación de capital humano alrededor de toda Latinoamérica? ¿Crees que esto es viable para poder mejorar el capital humano de esta Pues región? yo creo que esas reformas se han hecho a nivel de universidad y la mayoría de universidades que buscan ser competitivas en el mercado internacional han virado de un esquema antiguo sin contabilización, sin contabilidad de créditos a un sistema de créditos que perfectamente pueda homologarse con los sistemas internacionales de educación. Y creo que las universidades en el largo plazo que no adopten estos sistemas de créditos y de reclasificación del esfuerzo de estudiantes van a estar condenadas en un esquema de mercado a desaparecer o a perder su participación de mercado, porque obviamente eh, las mejores universidades van a ser aquellas que implementen estos sistemas y eso va a implicar que esas universidades a su vez atraigan un mayor número de estudiantes. Entonces, en ese sentido, yo creo que estas reformas en educación que hacen la educación un poco más competitiva y que resuelven estos problemas de homologación son lo que llamaríamos reducciones de esos costos de transacción que nos permiten acumular capital humano en el extranjero. Entonces, pero creo que eso es, eh, más que bien o mal, es un proceso inevitable. Todos estamos convergiendo hacia allá y incluso las mismas universidades europeas que en algún momento estaban reticentes a adoptar un esquema cuasi americano, están convergiendo a un sistema de 3 años de pregrado, contabilización de créditos muy similar. Para los programas de posgrado y doctorado, la estructura es muy similar la estructura que se ve en países, eh, digamos, en universidades de los Estados Unidos. Y la mayoría de universidades en Latinoamérica eh, son bastante buenas como en tratar de copiar el modelo gringo, por decirlo así. Entonces, yo creo que estamos convergiendo todos hacia allá. Creo que es inevitable, más que sea bueno o sea malo, es la tendencia a la que estamos convergiendo y lo importante es converger rápido, ¿no? Porque si uno no converge, pues se rezaga. Pero creo que todos vamos para allá. En realidad no veo esto como un problema, sino lo veo más como un proceso natural que está ocurriendo y que sin duda va a reducir esos costos de transacción mencionados anteriormente. Bueno, creo que una pregunta importante que tiene la mayoría de nuestros oyentes y gente de nuestra edad, de la universidad, es del hecho de que si vale la pena hacer la maestría en el exterior. Muchas personas dicen, yo voy a estudiar aquí en Ecuador, voy a hacer mi maestría, espero quedarme allá o eventualmente volver, pero vale la pena ya hacer tu maestría, hacer tu doctorado, esto en términos de los retornos de la educación. Bueno, responder esa pregunta es compleja porque no solamente depende de los retornos esperados de dicha decisión, de si se hace la maestría fuera del país o dentro del país, sino también de los costos de oportunidad. Y esos costos de oportunidad también involucran la contabilidad, digamos, contabilizar, pues, o tener en cuenta mejor las preferencias de cada individuo. Entonces, yo diría que sí, digamos, indudablemente creo que siempre ayuda a salir del país, ayuda como experiencia de vida que te enfrentes a un nuevo idioma, que te enfrentes a unas nuevas condiciones de trabajo, que te enfrentes a un clima diferente, que abras tu mente para conocer nuevos amigos, personas con un pensamiento, con una cultura, con unas costumbres potencialmente diametralmente opuestas a las tuyas. Y creo que toda esa adquisición de cultura, capital humano, etcétera, creo que lo hace de por sí una experiencia imprescindible para cualquier ser humano. Ahora, esto no quiere decir que si una persona decide acumular capital humano en su país de origen, esto sea necesariamente malo. La pregunta es, ¿qué tipo de programa estás ingresando? ¿Cuáles son los parámetros de calidad que tú
tienes en mente cuando estás decidiendo invertir tu dinero en una maestría en tu país de origen. También otra cosa importante es, bueno, ¿cuáles son los prospectos, ¿no? O sea, las perspectivas, perdón, en términos de inserción en el mercado laboral una vez tú finalices dicha maestría o dicho posgrado. Entonces, creo que todos esos elementos uno debe sopesarlos desde el comienzo eh, para tomar una decisión informada, y lo más importante es que esa decisión informada pues sí sea un fiel reflejo de las preferencias e inquietudes de cada persona. Habrán personas que a lo mejor, por ejemplo, por poner un ejemplo, están muy apegadas a su familia, muy apegadas a su país, y para ellas el costo de oportunidad de dejar eso e irse 1 o 2 años afuera es tal vez muy costoso. O hay también personas cuyas condiciones familiares les impiden tomar esta decisión en el corto plazo, y esos son aspectos que se deben entender. Pero condicional a que no hayan ese tipo de restricciones o de barreras, creo que invertir en capital humano en un país diferente al de origen siempre será una experiencia favorable, en el sentido de la acumulación de capital humano, en el sentido de la experiencia de vida y sobre todo, nuevamente, de la apertura de nuevas oportunidades de empleo, porque ya no se está compitiendo en el mercado doméstico, ya se está compitiendo en el mercado de trabajo doméstico y en el mercado mundial de trabajo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Haciendo referencia a algo que mencionaste antes sobre cómo impulsar esta dinámica de mercados aquí en el país, y me acordé justo de cuando estábamos preparándonos para este podcast y conversábamos que tal vez el problema del Ecuador va más allá de si la gente solamente estudia o no estudia, sino cuáles son, o sea, en qué se basan los empleadores para aceptar a alguien al trabajo, porque creemos que la educación en Ecuador, más que la educación, el mercado laboral es muy poco meritocrático. O sea, trasladándonos a algo ya doméstico, ya algo muy ecuatoriano, aquí la cultura es como si tienes palancas o tus papás trabajan en un lugar, tú también tienes gran probabilidad de conseguir un trabajo. Entonces, pienso que también es bueno analizar cuáles serían estos otros factores que pueden influir para que una persona, aunque esté bien preparada, no pueda conseguir un buen trabajo aquí en el Ecuador. Claro, eso es cierto, y cuando hablábamos de la posibilidad de competir en los mercados internacionales de trabajo, no estamos negando la posibilidad que efectivamente se le dé una ponderación mucho mayor también a esos efectos de networking, ¿no? Digamos, aquí en Latinoamérica lo llamamos contactos, palanca, rosca, clica. Hay diversos términos que coloquialmente nombran a esta posibilidad de hacer parte de una red que le facilita a uno la vida en cuanto a la inserción en el mercado laboral. Pero nuevamente también hay que entender que, de acuerdo al mundo globalizado en que vivimos, cada año nuevas necesidades están surgiendo en los mercados laborales, y nuevas necesidades de invertir en habilidades que antes no existían están surgiendo. Entonces, tal vez hace 5 años, 10 años, nadie hablaba del Big Data, ¿no? Y hoy estamos ante una emergencia de innumerables programas académicos que te ofrecen lo divino y lo humano en cuanto a cómo hacer análisis de datos para el sector privado. Entonces, yo creo que el mercado en general está cambiando. Hay tal vez ramas del conocimiento, no quiero decir que son obsoletas, porque yo creo que todo sirve, pero es más cuya demanda corriente está cayendo, y se está privilegiando algunas ramas del conocimiento, la inversión en ciertos programas de forma muy específica, y hasta ahora se están consolidando esas redes en esos campos. Entonces, sí, nadie está negando que ese componente de referidos es importante, pero de hecho las mismas universidades son conscientes de eso. Entonces,
la mayoría de universidades competitivas en el extranjero tienen su propia red de alumni, ¿no? Donde estos programas de alumni lo que hacen es seguir a sus egresados, tratar de reducir ese problema de coordinación entre el sector privado y la universidad y eventualmente ayudarles a sus egresados a conseguir empleos o por lo menos mantenerlos conectados y que se conecten entre ellos. Entonces, tal vez la universidad no es la que te consigue el empleo, pero a lo mejor tu compañero, tu alumno ahí en tu promoción que entró a una determinada empresa y sabe que tú tienes determinadas capacidades, te puede referir. Entonces, yo creo que sí, eso existe. Creo que ahora estamos pasando de una red mediada por apellidos y abuelengos a una tal vez mediada por lo mismo, pero en una menor proporción y ya dándole paso tal vez a esas redes mediadas también por conocimiento, por lugar donde estudiaste. Y eso es algo que también debe aprovecharse en esta, digamos, buscando una vez se ha invertido en capital humano en el extranjero, volver al país y aplicar lo aprendido. Bueno, Sergio, como una pregunta final ya para cerrar el podcast, ¿qué es lo que tú recomendarías como profesor para poder dar este paso hacia el mercado global? Si nosotros venimos desde de los FQ, que tiene todos los estándares internacionales, un buen programa de economía, ¿cómo podemos nosotros hacer este siguiente paso de aplicar a nuestra maestría o incluso a nuestro doctorado? ¿Qué es lo que tú recomiendas? Porque creo que eso es algo que nuestros oyentes valorarían escuchar. Bueno, me gustaría poder dar una explicación bastante extensa sobre el procedimiento que se debería llevar a cabo para aplicar a programas en el exterior, pero esto podría perfectamente cubrir otro programa, otro podcast. Más, a ver, yo diría más bien como un resumen, es muy bien hacerse un autoanálisis y pensar, bueno, ¿qué quiero hacer en mi vida? ¿Qué tipo de vida quiero llevar? Y sobre todo, ¿cuáles son los aspectos de mi carrera que me gustan, que no me gustan? Y esto les va a permitir diseñar un plan de acción en cuanto a a qué tipo de países les gustaría vivir, qué tipo de programa les gustaría estudiar. Si estamos pensando en regresar, también debería ser algo que se tome en cuenta. Claro, aunque es cierto que eso muchas veces se resuelve después. O sea, uno obviamente, como buen latino, uno siempre quiere su tierra y uno siempre tiene ex ante, antes de irse uno fuera a estudiar, uno siempre tiene ese deseo de, bueno, yo volveré a mi patria y volveré a... Pero bueno, pero la vida es una caja de sorpresas, ¿no? Entonces, eventualmente puede haber unas circunstancias que te impidan volver, pero no por algo malo, sino porque hay un mercado que está valorando mucho más tus servicios, tus capacidades, tus habilidades, etc. Pero yo creo que el siguiente paso después de entender eso es, bueno, verificar cuáles son los requisitos de cada programa y preparar las aplicaciones de la manera más, digamos, de la mejor forma posible. Esto va a implicar que se hagan inversiones en exámenes de inglés, en preparación de otros exámenes. Y una vez se tengan las universidades a las cuales uno ha sido aceptado, uno escoger el programa de interés, pues entendiendo que la mejor decisión o es la mejor alternativa que uno tiene disponible y darlo todo en ese nuevo proceso, vivirlo, disfrutarlo y esperar que nuestros gobernantes, ojalá hayan escuchado este podcast y defiendan esa libre movilidad de capitales, personas, bienes, que en el largo plazo pueden consolidar estos procesos de inversión extranjera directa y que también se consolide una inversión doméstica que genere empleo, que genere innovación y que cada vez más y más ecuatorianos decidan volver. Ojalá que sí, Sergio. Y además, quería agradecerte y creo que a todo el mundo le interesaría escuchar una explicación mucho más amplia de este tema de aplicación a maestrías, porque es algo que muchos estudiantes consideramos cuando terminamos nuestro programa de pregrado. Entonces, creo que estás invitado para un siguiente podcast, tal vez el siguiente semestre o cuando haya la oportunidad. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias una vez más, Sergio, por acompañarnos el día de hoy. Tan interesante discusión, definitivamente, especialmente para el Ecuador y la región en general.
y en general las economías modernas, ¿no? En el contexto globalizado en el que nos encontramos. Muchísimas gracias, Sergio, por tu apoyo. Igual manera agradecemos a todos nuestros oyentes por escucharnos una vez más. Les invitamos a buscarnos en redes sociales como The Panchonomies y estar pendientes de nuestro programa. Nuestros episodios están disponibles en YouTube, SoundCloud y Spotify. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Este fue el podcast de Panchonomies. Recuerda buscarnos en Instagram y en Facebook en nuestras cuentas oficiales de @Panchonomies para poder descubrir nuestras publicaciones, eventos sociales y más eventos de los que estaremos hablando. Muchísimas gracias.